Buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a continuar con este hermoso congreso. Tenemos una mesa conjunta de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial y la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Como primera charla la vamos a tener a la doctora Estela Torres. Nos va a hablar de qué pacientes con hipertensión arterial necesita algo más para bajar la presión, cómo identificar en la consulta al paciente de alto riesgo. La doctora Estela Torres es especialista en medicina interna, past president de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y magíster en investigación clínica. Doctora Estela. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, tengo que agradecer a la Comisión Directiva del Congreso por la invitación para participar en este importante evento científico. El tema que les voy a abordar en esta tarde es cómo identificar al paciente hipertenso que necesita algo más que tratar esas cifras de presión arterial. Y antes de eso, voy a dar una introducción en relación que la hipertensión arterial es el factor de riesgo modificable más frecuente en todo el mundo y con una gran carga de mortalidad y discapacidad. Y lo alarmante es que sigue aumentando la incidencia. En Paraguay, en la década de los 90 hasta el año 2021, la prevalencia de hipertensión arterial osciló entre el 40 y el 57%, una cifra alarmantemente alta, hasta tal punto que la Organización Mundial de la Salud declara al Paraguay como el país con más alta prevalencia en la región. En esos 22 años transcurridos, el Ministerio de Salud y las sociedades científicas afines hicieron un montón de actividades para que los individuos conozcan qué es la hipertensión arterial y tengan más acceso al tratamiento. Aún así, persiste un gran desafío actual que es poder controlar las cifras de presión arterial que actualmente solamente llega al 40% de la población. Es decir, que 60% de los paraguayos tienen hipertensión arterial sin estar controlados. ¿Y cómo estamos con los demás factores de riesgo cardiovasculares? Esta es la encuesta realizada por el Departamento de Vigilancia del Ministerio de Salud del año 2023, donde podemos observar la prevalencia de hipertensión arterial en varones, 41%, es un poco menos en las mujeres, seguido de la obesidad. Las mujeres tienen una obesidad del 37% y en tercer lugar está la diabetes en mujeres, 12,6%, y los otros factores de riesgo. ¿Qué nos dice esta lámina? Que un paciente con hipertensión arterial no solamente es hipertenso, probablemente tenga agregado 2 o más factores de riesgo. Por lo tanto, el médico que evalúa un paciente con hipertensión arterial no solamente le corresponde fijarse en esas cifras, sino también en todos los demás factores de riesgo que el paciente ya pudiera tener o que esté en riesgo de padecer. Este es un trabajo de hace mucho tiempo, del año 2002, que marcó un antes y un después en hipertensión arterial. Este es un metaanálisis
de 61 estudios que incluyó aproximadamente 1 millón de pacientes y que nos muestra que hay un riesgo de tener un ictus, porque el cerebro es el órgano más sensible, el órgano blanco más sensible de la hipertensión arterial, y definieron que con un aumento de la presión arterial sistólica de 20 milímetros de mercurio y una diastólica de un aumento de la presión diastólica mayor de 10 o más milímetros de mercurio, hace que la probabilidad del individuo se duplique, se triplique o cuadriplique la posibilidad de tener un ictus. Cuando tenemos un paciente hipertenso, el temor del médico debería de ser el riesgo que tiene ese paciente de hacer un evento vascular cerebral. Y hay algo muy llamativo también en que vean ustedes acá que con cifras tan bajas de presión sistólica y diastólica, 115 y 75, ya el individuo tiene la posibilidad de tener un evento cerebral. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo razonamos esto? Que no hay cifras seguras de presión arterial. Entonces, tenemos que evaluar al paciente en forma integral. Lo mismo ocurre con el corazón, solo que el corazón, digamos, la cardiopatía isquémica coronaria también es muy frecuente, pero con cifras de 20 de sistólica y 10 de diastólica de aumento por sobre el valor basal, el riesgo de tener un evento coronario se duplica. No se triplica y ni se cuadriplica, pero también al ir aumentando en edad, todos vamos aumentando de tener un evento vascular. ¿Y cómo estamos en nuestro país? En Paraguay, este es un estudio que hicimos en el Hospital Nacional, que es un hospital de referencia, sobre ictus en pacientes jóvenes, que fue publicado el año pasado en la revista de la Sociedad. De 380 pacientes que sufrieron un evento vascular, 113 pacientes eran pacientes jóvenes. ¿Cuál es el concepto de pacientes jóvenes para hacer un evento vascular? El punto de corte es 55 años. Y vean esto, la edad de esta población, 45 más menos 8 de promedio. Son personas extremadamente jóvenes que o mueren o quedan con una discapacidad. Y a esa edad el ser humano está en su etapa laboral más activa. Y si miramos acá, el factor de riesgo, en primer lugar, es la hipertensión arterial, seguido de la diabetes, y en tercer lugar, la obesidad. Y un punto importante que señalé acá es que 58,9% de este grupo de pacientes tenían más de una comorbilidad, lo cual le confiere un riesgo de eventos vasculares mucho más alto. Vamos a ilustrar el por qué debemos identificar un paciente con un riesgo más alto que solo tener unas cifras de presión arterial alta. Acá les muestro una historia clínica de una paciente de 47 años que acude a un control anual. Entre sus antecedentes obstétricos tiene 3 embarazos. El primer embarazo fue a los 30 años. El último embarazo fue a los 38 años. En los 3 embarazos ella tuvo diabetes gestacional y en el último embarazo se agrega una preeclampsia moderada
con un parto prematuro. A los 40 años se le diagnostica un cáncer de mama izquierda. Ella es sedentaria y tiene el diagnóstico de hipertensión arterial a los 45 años y está tratada con losartán. Antecedentes familiares: un padre que tuvo un infarto agudo de miocardio a los 55 años, una madre que es hipertensa y un hermano mellizo que es diabético y que es hipertenso. Ella vino sana, entre comillas, pero haciendo algunas preguntas claves en el interrogatorio, nos damos cuenta que esta paciente no solamente es hipertensa, sino tiene mucho más riesgo cardiovascular. La presión estaba alta, 150/95, obesa, 32 de más de IMC, un filtrado glomerular normal, una albuminuria de 35. Acá tenemos que tener en cuenta esta cifra, una dislipidemia mixta y unas cifras de glucosa y hemoglobina glicada en rango de prediabetes. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? ¿Cómo vamos a enfocar su estudio y estimar su riesgo y estratificarla? Y acá aparecen los modificadores del riesgo cardiovascular, que si bien no figuran entre los factores de riesgo tradicionales, le confieren un puntaje más alto de riesgo que le puede conferir uno de los scores de riesgo que utilizamos normalmente. Y acá vemos en la mujer que los antecedentes ginecostétricos son demasiado importantes. Ya sabemos que una mujer que hace una diabetes gestacional o una hipertensión gestacional tiene el doble de riesgo de desarrollar una enfermedad coronaria. Por lo tanto, si nosotros le vamos a tratar su hipertensión arterial, tenemos que tener objetivos mucho más exigentes. Además, existen modificadores del riesgo que son compartidos con los varones, como el estado socioeconómico, las enfermedades autoinmunes, el HIV. En el interrogatorio esto tiene que ser preguntado siempre. Después evaluamos el daño de órgano blanco desde el fondo de ojo hasta las arterias de los miembros. Y acá están los estudios que podemos hacer. Me voy a referir específicamente a la albuminuria, que es un marcador muy importante de riesgo cardiovascular. Una paciente con albuminuria o un paciente varón con albuminuria e hipertensión, ese es un paciente de entrada de altísimo riesgo. No necesito usar ningún score para estratificarle a ese paciente. Y este es el score PREVEM que aparece en el 2024, que es el primer score cardio-reno-metabólico que incorpora la albuminuria, incorpora la hemoglobina glicada y el estado social del paciente a través del código postal, lo cual nos permite utilizar en todo tipo de población. Haciéndole el score PREVEM a nuestra paciente, tiene un riesgo estimado de 10 años de hacer un evento vascular de solo 6,7%, que le cataloga a la misma como una paciente de bajo riesgo. Tenemos el HERS, que es de la Organización Panamericana de la Salud, con sus variables, ponemos Paraguay, y también le estima un riesgo bajo. Pero ¿cuál es el punto de esta paciente? Lo que marca su riesgo es la albuminuria. La albuminuria no nos dice solamente nefropatía incipiente,
Nos dice disfunción endotelial. Y eso quiero que lleven a la casa. Albuminuria es alto riesgo cardiovascular y es un estudio sencillo, se hace en una orina espontánea, el chorro medio de la mañana, y la información que nos aporta es muy importante. Este es otro score de riesgo de la doctora Sueldo, que ella estudia mucho a la mujer, donde solamente quiero que se fijen en las pesquisas de los incrementadores de riesgo en la mujer y hace mucho hincapié en todos los antecedentes gineco-obstétricos de la mujer. Recuerden, una mujer que hace diabetes gestacional, hipertensión del embarazo, esa paciente tiene el doble riesgo de tener un evento. Y para concluir, en el paciente hipertenso es fundamental realizar una buena historia clínica que incluye la búsqueda de los modificadores de riesgo cardiovascular. Me van a decir no tenemos tiempo, pero de tanto ver pacientes podemos hacer las preguntas claves que nos van a ayudar a estratificar correctamente a ese paciente. La presión arterial, como todas las cosas en medicina, debe interpretarse dentro del riesgo global del paciente. La albuminuria es un marcador temprano de disfunción endotelial. No es igual un paciente hipertenso sin albuminuria que un paciente hipertenso con albuminuria, aunque las cifras de presión arterial sean las mismas. Y las escalas y herramientas de estratificación del riesgo cardiovascular son de gran utilidad, pero no reemplazan el juicio clínico. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Estela Torres por la magistral charla que nos acaba de dar. A continuación, tenemos el honor de contar con el doctor Daniel Piscor, especialista en cardiología, editor de la revista de la Federación Argentina de Cardiología, editor asociado del American Journal of Preventive Cardiology, presidente electo del Inter-American Heart Foundation, socio gerente del Instituto de Cardiología del Sanatorio Británico de Rosario, quien nos estará hablando de cómo definir metas realistas en pacientes complejos. Doctor Daniel. Ok, perfecto. Esto es para manejar. Gracias. Ahí está. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a hablar entonces en esta mesa conjunta cómo definir metas realistas en pacientes complejos. Básicamente yo me voy a referir a dos grupos de pacientes. Uno de ellos son los pacientes mayores y muy mayores que tienen determinadas características, son una expectativa de vida abreviada, habitualmente presentan múltiples comorbilidades, son frágiles, consumen múltiples medicamentos y pueden tener o casi siempre tienen algún grado de deterioro cognitivo. Pero aún así, en estos pacientes, el descenso de la presión arterial con tratamiento ha demostrado ser extremadamente beneficioso. Esta es una revisión de estudios donde se dividen los pacientes según las edades, desde pacientes jóvenes hasta pacientes muy mayores. Y fíjense que en todos los estratos etarios, cuando se compara contra el tratamiento activo, queda claro que se reduce la incidencia de eventos cardiovasculares. Es cierto que la separación de las curvas en los pacientes mayores y muy mayores es menor que en los pacientes más jóvenes.
Sin embargo, como la incidencia de eventos en los individuos mayores por estar en el final de la vida es significativamente más elevada, en términos absolutos, el beneficio de tratar a un paciente de edad avanzada o muy avanzada es significativamente mayor que el beneficio absoluto de tratar gente con menor edad. ¿Cuál es la presión a la cual debemos llevar a estos pacientes por encima de los 65 años, tanto sistólica como diastólica? Bueno, como ven ustedes, no está muy claro, porque en los tres estratos etarios, en los tres intervalos, aparecen factores de confusión, donde en algunos casos valores de presión no tan reducidos resultan ser más significativos que otros de menor cuantía. Así que el objetivo de presión arterial en los individuos mayores y muy mayores, eventos cardiovasculares, no está claramente establecido. Y es un tema que vamos a discutir durante mi presentación. Entonces, como ideas preliminares, el riesgo absoluto de padecer enfermedad cardiovascular queda claro que aumenta con la edad. La curva de asociación presión arterial, riesgo cardiovascular es más aplanada en edades avanzadas. Esto se debe a la presencia de múltiples factores de riesgo y comorbilidades. Los individuos de edad avanzada o muy avanzada comienzan a fallecer por otras causas que no son las cardiovasculares. Por lo tanto, estas otras causas de muerte y de comorbilidades compiten con las causas cardiovasculares. Entonces, esto le reduce el impacto que tiene la enfermedad cardiovascular sobre los desenlaces en los individuos de edad avanzada, muy avanzada. Bueno. Sin embargo, como les mostré, el beneficio absoluto del tratamiento con la medicación es más potente en individuos mayores y muy mayores, ya que la dilución de los otros factores de riesgo tiene impacto sobre eventos no cardíacos. Y por lo tanto, a un mismo nivel de presión arterial se previenen más eventos cardiovasculares en individuos mayores y muy mayores. Quiere decir que no debemos descartar, porque un individuo sea de edad avanzada, los beneficios de tratar la hipertensión arterial. En términos de relación costo-beneficio, es mucho más redituable tratar a un individuo de edad avanzada o muy avanzada que a un individuo joven. Ahora, ¿qué es lo que aprendimos en algunos estudios sobre individuos así mayores y muy mayores? Este es un subanálisis del estudio SPRINT, un estudio americano que puede tener muchas discusiones, no es el objetivo de mencionarlo, pero acá estamos avanzando sobre cerca de 2.500, 3.000 individuos mayores de 75 años. Como ven ustedes, hay diferencias de presión entre el tratamiento intensivo versus el tratamiento no tan intensivo, pero lo que quiero destacarles son dos puntos. El primero es que aún si nos planteamos reducir a estos individuos mayores de 75 años la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio, van a necesitar en el 60% de los casos combinaciones de fármacos. Es decir, que el tratamiento de los individuos mayores y muy mayores debe ser tan agresivo como en los individuos más jóvenes. Y si nos planteamos pensar en una presión de menos sistólica de menos de 120, el 90% de los pacientes van a necesitar combinaciones de fármacos. ¿Tenemos que tener alguna precaución? Claro que sí. La precaución es la fragilidad, porque estos individuos, por ser más frágiles, pueden tener más efectos adversos. Falla renal, síncopes, traumatismos, fracturas de caderas. Entonces, evaluar la fragilidad en un individuo mayor y muy mayor es tan importante como evaluar su riesgo cardiovascular. Y fíjense cómo lo muestra este trabajo en el que evaluamos un score de fragilidad, el score Frail, y lo comparamos con la información que nos dan scores para estratificar el riesgo cardiovascular, como el score de Hertz, que mostró recién la doctora, o el score
europeo. Y fíjense que tanto a nivel poblacional como a nivel individual, el sesgo entre estratificar el riesgo cardiovascular y el score de fragilidad es de casi 15 puntos, con una variabilidad individual entre los pacientes de casi 30 puntos. En conclusión, siempre que tratemos a un paciente hipertenso de elevada edad, además de estratificar el riesgo cardiovascular, debemos estratificar su fragilidad, porque esto hace a la estrategia terapéutica que vamos a implementar. Entonces, independientemente de la forma de inicio del tratamiento antihipertensivo, ya sea monoterapia o terapia combinada, la mayoría de los pacientes mayores y muy mayores requerirán terapia antihipertensiva combinada para alcanzar las metas. Y alcanzar las metas es la única forma que reduce el riesgo cardiovascular a su mínima expresión. Los beneficios de la terapia combinada de eventos cardiovasculares mayores, mortalidad cardiovascular, etcétera, etcétera, alcanzan relevancia estadística y clínica en los individuos mayores y muy mayores y superan el incremento de los eventos adversos de interés especial como síncope, falla renal, etcétera. Y el concepto de fragilidad debería ser particularmente evaluado en los pacientes mayores y muy mayores. Por lo tanto, como conclusión de esta primera parte, no se deben desestimar los beneficios del tratamiento de la hipertensión en el adulto mayor o muy mayor. Los mayores beneficios en estos individuos, como ocurren en todas las edades, solo se obtienen alcanzando las metas terapéuticas y en más del 80% de los pacientes hipertensos mayores de 75 años de edad es necesario un tratamiento con combinaciones de fármacos, de 2 a 4 fármacos si queremos alcanzar las metas. Pero además la persistencia en el tratamiento, el sostenimiento del tratamiento es muy importante, no se debe abandonar. ¿Cómo podemos evaluar el beneficio en el tratamiento? Analizando puntos intermedios como son el déficit cognitivo, los días vividos con mala calidad de vida o la morbilidad cardiovascular. Vamos a hablar de ahora otro grupo, el segundo grupo que quiero compartir con ustedes, que es el grupo de los pacientes difíciles, hipertensos y diabéticos. Este es un estudio chino que, como ven ustedes, incluyó pacientes hipertensos con diabetes tipo 2 que tenían un riesgo cardiovascular aumentado más allá de la diabetes por estos criterios que les estoy comentando. Y evaluó 2 metas de tratamiento en pacientes hipertensos diabéticos, menos de 140 de sistólica versus menos de 120 de diastólica. En cierta manera, el objetivo del tratamiento, desde el punto de vista de las cifras de presión arterial, fue alcanzado. Y obviamente, si se reduce la presión arterial, el riesgo cardiovascular se redujo significativamente, como ven, en un 21%. La pregunta es si es válido desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista médico este resultado, es decir, buscar cifras de presión mucho más bajas de las que buscamos habitualmente. Y fíjense que con eso solo se evitan 0,44 eventos combinados cada 1000 pacientes tratados durante un año. Es decir, el objetivo de buscar cifras de reducción de la presión arterial extremas en pacientes hipertensos diabéticos, a diferencia de lo que ocurre en los hipertensos de edad avanzada o muy avanzada, es muy poco redituable. La relación costo-beneficio es muy baja. Veamos otro estudio en hipertensos, en este caso de alto o muy alto riesgo, ya sea por la edad, porque tenían diabetes combinada, dislipemia o que eran fumadores. ¿Qué es lo que pasó? En este estudio, como ven ustedes, se compararon también 2 metas terapéuticas, una estándar versus otra más agresiva, menos de 140 la sistólica versus menos de 120 para la rama de tratamiento
intensivo. Las metas de presión arterial fueron alcanzadas. Obviamente también hubo un descenso del riesgo cardiovascular que no se pudo evidenciar dentro del primer año, sino que el beneficio fue más tardío, comenzó a evidenciarse recién en el segundo año, las curvas comienzan a separarse, pero fíjense nuevamente, pacientes hipertensos de bajo riesgo, ¿se justifica buscar metas de presión tan agresivas, menos de 120 de sistólica? Se evitan nuevamente 0,4 eventos cada 100 pacientes en un año de tratamiento. Es decir, buscamos metas agresivas con un beneficio en términos de relevancia epidemiológica que es relativa o relativísimamente muy pobre. Entonces, discutiendo acerca de objetivos de tratamiento, ¿qué nos dicen las guías argentinas de hipertensión arterial? Para todos los pacientes con nivel de recomendación 1A, alcanzar presión arterial de menos de 140/90. Y si es posible, lo más cercanas posible a 130/80. Pero ¿qué es lo que pasó que generó este revuelo de cuáles deben ser las metas razonables a alcanzar? La publicación de las guías 2025 de la American Heart American College, donde plantean al menos por debajo de 130/80 y si nos animamos, menos de 120/80, que no condice con las guías europeas del 23, del 24 y de la Federación Mundial de la Hipertensión Arterial. Entonces, discutiendo cuáles son los objetivos de tratamiento, fíjense que previo a la etapa de la publicación de ese estudio SPRINT, las metas eran lo más cercano posible a 130/80. Con los datos del estudio SPRINT se publicaron objetivos de alrededor de 120/70. Sin embargo, como ven marcado en rojo, no todas las guías, no todas las recomendaciones coinciden con este objetivo racional. Entonces, aunque fuera cierto, los beneficios clínicos de un descenso de la presión sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio son muy marginales. El riesgo de padecer un efecto adverso se incrementa significativamente: síncope, falla renal, traumas craneanos, fracturas de caderas, y la relación costo-beneficio no está claramente definida. Por lo tanto, ¿qué debemos esperar el futuro? Para evitar sesgos de selección, son necesarios estudios de universalidad que completen a toda la comunidad mundial, que incluyan equitativamente género, raza y etnia, para que sean aplicables los datos obtenidos para toda la comunidad de pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctor Piscor. Excelente exposición. Seguidamente vamos a escuchar la exposición del doctor César Eliseche y el tema es ¿qué hacer cuando la presión está controlada pero el riesgo persiste? El doctor Eliseche es especialista en medicina interna, actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, es coordinador de posgrado de medicina interna del Sanatorio Migone Batilana, docente de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y jefe de servicio de clínica médica del Sanatorio Migone Batilana. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Daisy Grau, por la presentación. Muchas gracias al comité organizador también del Congreso, del evento, por hacerme partícipe de esta mesa tan importante. Entonces, el tema mío es esto, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando la presión arterial está controlada, pero el riesgo persiste? Muchas cosas ya se adelantaron con las presentaciones anteriores.
hipertensión controlada y riesgo residual, del control de la presión al control del riesgo cardiovascular global. La realidad epidemiológica, a pesar del control tensional, una proporción significativa de pacientes experimenta eventos cardiovasculares mayores como IAM, ACV, muerte súbita. La cifra aislada no garantiza el control sostenido. Y vamos a intentar explicar esto, el por qué, ¿verdad? La presión arterial es solo la pieza visible de una patología sistémica compleja, como vemos en este iceberg. Hay otros elementos fisiopatológicos como la aterosclerosis subclínica, la disfunción endotelial crónica que nos explicaba la doctora Estela, el daño de órgano blanco, como el daño renal, que también nos explicó la inflamación sistémica y la dislipidemia aterogénica. Vamos a hacer énfasis en algunos de estos actores fisiopatológicos. Me remonto al año 1948, donde en Estados Unidos un grupo de científicos se preguntaban la interrogante del por qué tantos eventos de muertes de origen cardiovascular. ¿Qué es lo que pasaba? Y no había una explicación clara. Entonces diseñaron un estudio en el pueblo de Framingham, en Massachusetts, un pueblo de 30.000 habitantes. Hicieron un estudio prospectivo, incluyeron a toda la población adulta y fueron estudiando en el tiempo a ver qué es lo que pasaba y qué explicación encontramos para explicar las muertes de origen cardiovascular. Y a partir de ese estudio, que hoy estamos con la tercera, ya iniciando la cuarta generación, el estudio sigue hoy en día, fueron apareciendo datos demasiado interesantes que explicaban muchas de las cuestiones que aquí esta tarde estamos hablando. Como por ejemplo, en el año 1957 dice, la hipertensión y el colesterol aumentan el riesgo de enfermedad coronaria. En el año 1974 recién la asociación de la diabetes con la enfermedad cardiovascular. En el año 1977 la asociación de triglicéridos y lipoproteínas con enfermedad coronaria. Fíjense, estamos hablando de un estudio que se empezó a hacer hace 78 años, a la vuelta de la esquina para muchos de nosotros, ¿verdad? Y estos datos tan importantes, datos de valor. Posteriormente se hace un estudio similar, el estudio INTERHEART ya es un estudio más amplio, 29.000 sujetos en 262 sitios, 52 países, luego del primer infarto de miocardio, el seguimiento y la demostración de factores de riesgo. En ese sentido, el estudio INTERHEART demostró los factores de riesgo principales como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo como factores deleterios y algunos factores beneficiosos como la dieta rica en frutas y vegetales, el ejercicio y, entre paréntesis, entre comillas, el alcohol, consumo moderado de alcohol. Lo importante aquí es que señalar de que cuando estos factores de riesgo se combinan, la cuestión no es sumatoria, sino que se multiplican en forma exponencial. Ya nos señalaba eso la doctora Estela Torres, esta mañana también el doctor Solano cuando nos hablaba de hipertensión y LDA, ¿verdad? El efecto de la oxidación mucho mayor en el paciente hipertenso. Y vamos a explicar algunas de estas cuestiones también desde el punto de vista fisiopatológico. La doctora Estela Torre hizo mucho énfasis en el riesgo renal residual y la importancia de la albuminuria, del índice albúmina-creatinina en orina, un estudio sencillo, no de 24 horas, una muestra de la mañana temprano, ella nos decía que nos mostraba y multiplicaba el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Eso ya dejo de lado y voy a ir más al riesgo aterosclerótico y también vamos a conversar algo del riesgo cardiometabólico. Riesgo residual, entonces, es el concepto. En esta lámina nos dice un estudio que se presentaba hace 21 años, en el año 2005, en la revista Lancet, que nos decía que no menos de 3/4 partes de los pacientes tratados con estatinas mueren por accidente coronario. Entonces veíamos, ustedes bien conocen los efectos benéficos de las estatinas en la reducción del LDL entre un 35-45%, ¿verdad? Y a pesar de ello, a pesar de esa reducción importante de LDL, eventos cardiovasculares en un 70-75% en los distintos estudios de prevención primaria y prevención secundaria. Y después viene la estrategia de duplicar las dosis de estatinas con atorvastatina llegando a límites de 80, rosuvastatina de 40 miligramos. Se consigue un descenso de las muertes, de los eventos cardiovasculares, pero no satisface, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Existe
el concepto moderno, tenemos que hablar de un riesgo cardiovascular que podemos dividir en un riesgo lipídico residual y un riesgo inflamatorio residual. Por el lado de los lípidos tenemos que señalar de que habían actores lipídicos que no le dábamos mucha trascendencia, como por ejemplo los triglicéridos, que hoy sí consideramos como un factor de riesgo independiente, y otros actores nuevos que hoy conocemos un poco mejor, como por ejemplo la LPA y la ApoB, que vamos a explicar en un ratito. Y por el lado inflamatorio, el doctor Solano hoy se extendió ampliamente en la fisiopatología y nos señalaba el impacto de la inflamación en el riesgo cardiovascular. Las nuevas guías de la ACC, la AJA 2026, en marzo de 2026 salen las guías y la calculadora Preven, y nos hace enfatiza en la intervención temprana, en los biomarcadores avanzados, como les decía, la LPA, la ApoB, sobre todo para desenmascarar el riesgo en síndrome cardiorrenometabólico, diabetes y triglicéridos elevados. Un concepto que me gusta mucho hablar es el de la dislipidemia diabética. Hoy el doctor Solano nos hablaba de la hipertensión y el LDL y por qué la hipertensión generaba unas partículas de LDL mucho más oxidadas y mucho más inflamatorias, aterogénicas, y ahora yo voy a intentar explicar el por qué la diabetes genera una dislipidemia mucho más aterogénica. En esta gráfica explico lo siguiente. Todos sabemos que cuando hay resistencia a la insulina, en prediabetes, en obesidad o en diabetes mismo, el fenómeno metabólico de energía falla el sistema de la glucosa por el problema de la resistencia a la insulina. Entonces, nuestro organismo, ¿qué es lo que hace? Intenta hacer un backup, intenta utilizar los ácidos grasos para generar como una fuente alternativa de energía. Para ello, envía del tejido adiposo ácidos grasos al hígado y sobrecarga al hígado de ácidos grasos, generando lo que vemos mucho en los pacientes en la clínica, el hígado graso por un lado, y por otro lado el fenómeno molecular siguiente. Las VLL, que son las lipoproteínas que llevan lípido a los tejidos, se sobrecarga mucho de ácidos grasos y triglicéridos. Entonces dice la VLL, no, yo de esta forma no puedo circular, no puedo llevar los lípidos a los tejidos, voy a buscar la forma de alivianarme. Entonces utiliza la proteína transportadora de ésteres de colesterol y transfiere triglicéridos a las LDL y intercambia con moléculas de colesterol. Lo mismo hace con el HL y entonces genera una LDL mucho más aterogénica, mucho más densa, mucho más oxidable y mucho más deletérea en ese proceso de generación de la placa de colesterol. Y aquí explicamos un poco por qué medir la ApoB. ¿Qué es lo que es la ApoB? No es una lipoproteína, es una molécula que está inserta en las LDL sobre todo, ¿verdad? Tiene su acción de interactuar con receptores a nivel periférico para entrar en el subendotelio y dañar de esa forma. Pero les decía que el LDL, cuando nosotros hacemos una medición de LDL, no estamos midiendo la cantidad de partículas de LDL, estamos midiendo la masa. Podemos tener un paciente con 90 miligramos por decilitro de LDL, pero con distintas cantidades de partículas de LDL. Sin embargo, la forma de saber si hay muchas partículas de LDL o pocas partículas de LDL es a través de la ApoB. La ApoB sí nos está diciendo, no, este paciente que es diabético, que tiene resistencia a la insulina, que tiene hipertrigliceridemia, es un paciente que tiene 90 miligramos por decilitro de LDL, pero muchísimas partículas pequeñas, densas y muy inflamables de LDL. Ahí está la importancia de la ApoB. La ApoB nosotros no podemos tratarla, pero sí podemos tratar a esas LDL que están en exceso. Hipertensión y comorbilidades, terapia de elección. Aquí yo quiero hablar un poquitito de que no es lo mismo obtener cifras objetivos de presión arterial conforme a las distintas comorbilidades que tenga nuestro paciente. Por ejemplo, un paciente hipertenso con una cardiopatía isquémica, con un infarto previo, con angina, probablemente, de hecho, vamos a utilizar algún beta bloqueante de los nuevos, ¿verdad? El carvedilol, el bisoprolol, y también probablemente vamos a usar un IECA o un ARA2. Esas son los fármacos antihipertensivos que estaríamos utilizando de elección.
En insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, por ejemplo, demostraron beneficios los IECA, los ARA2, los ARNI, el sacubitril valsartán, también los beta bloqueantes, los antagonistas del receptor de mineralocorticoide y los inhibidores de los SGLT2 como la dapaglifosina o empaglifosina. En enfermedad renal crónica y proteinuria con nefropatía diabética, los IECA y los ARA2 son opciones muy interesantes que reportan muchos beneficios clínicos y disminución de eventos a largo plazo. Es decir, no da igual tener 13,8 de presión arterial, depende de las comorbilidades y de con qué fármaco vamos a tener mejores resultados. La calculadora Preven tiene estos parámetros. Esta es una calculadora que ya nos explicó la doctora Estela Torre, que incorpora más parámetros para la evaluación del riesgo cardiovascular del paciente. Y eso es muy importante. Bueno, la edad, el sexo, eso ya lo teníamos, la presión arterial sistólica, pero acá incorpora si el paciente está usando uso de antihipertensivos, el perfil lipídico y si el paciente está o no con estatinas. El perfil lipídico lo que nos pide el colesterol total y el HDL. La función renal con el índice de urea creatinina o la tasa de filtración glomerular, la presencia de diabetes. La antropometría y el hábito, el índice de masa corporal y el tabaquismo. Y marcadores de refinamiento opcionales como la hemoglobina glicada. No es lo mismo un paciente diabético con 14 de hemoglobina glicada a un paciente diabético con 6.3, 6.5 en objetivo de hemoglobina glicada. El daño renal ya hablamos mucho y el índice de privación social, los determinantes sociales en Estados Unidos demarcado por el código postal. Yo diría hoy aquí en nuestros medios, las redes sociales y el internet, tener acceso a eso serían nuestros parámetros. Entonces, mensajes de precisión para la práctica clínica diaria. La presión arterial es el punto de partida. Controlar la presión es estrictamente necesario, pero clínicamente insuficiente por sí solo. El riesgo se busca, no se espera, lo más precoz posible, mejor, lo más rápido posible detectar a un paciente con riesgo. Hoy las calculadoras Preven estipulan el riesgo paciente a 30 años, en pacientes más jóvenes obviamente. Los nuevos protagonistas, el elevado, la enfermedad renal crónica con albuminuria, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, pueden dominar el pronóstico, incluso con presión arterial normal. El daño subclínico cambia todo. La detección de daño de órgano blanco reclasifica el riesgo y exige intensificación terapéutica. Y el objetivo final, nuestra meta como médico, no es tratar una cifra en un monitor, sino reducir irreversiblemente los eventos cardiovasculares. La medicina de precisión empieza al apartar la vista del tensiómetro. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Eliseche por magistral presentación que nos acaba de brindar. A continuación tenemos al doctor César Benítez Alcaraz, especialista en medicina interna, especialista en diabetología, en medicina legal y ciencias forenses, docente de grado y posgrado y coordinador del Núcleo de Diabetes y Obesidad IPS Paraguarí. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité organizador del 6º Congreso de Hipertensión Arterial. Gracias por la invitación. Bueno, no vamos a hablar de diagnósticos, de guías, ni de nuevos fármacos, que son muy buenos las que tenemos ahora, pero sí vamos a hablar de cómo reducimos la inercia terapéutica, ¿verdad? Para no complejizar la consulta. Esa es la parte un poco difícil, ¿verdad? Entonces, este es un poco los índices que vamos a seguir los siguientes 15 minutos y vamos a hablar un poco de la hipertensión arterial. Se caracteriza por ser una de las enfermedades que causa mayor mortalidad y comorbilidad, ¿verdad? Afecta a 1.4 mil millones, 1.400 millones de personas tienen hipertensión en el mundo, lo cual habla de un grave problema de salud pública y no solo a nivel mundial, sino a nivel de Sudamérica y también en Paraguay. No somos la excepción, según la última encuesta.
hecha en el 2022, aproximadamente el 38.6% de la población paraguaya entre los 18 y 69 años de edad son hipertensos, ¿verdad? La hipertensión es un importante problema de salud pública y la alta prevalencia y bajo control, hay una alta prevalencia y bajo control en América Latina y Paraguay. El problema ya no es diagnosticar hipertensión, sino mantenerla controlada. Entonces vemos que la realidad actual es que 1 de cada 3 personas tiene hipertensión. El 46% de estos no sabe que la tiene y solamente el 23% logra un control efectivo de la presión arterial. A pesar de que la cobertura ha aumentado desde 1990 hasta el 2024, hasta casi el doble, este control se estancó y la brecha es aún mucho más alta luego de las últimas guías que hacen que sean mucho más exigentes las metas. Entonces el problema no es iniciar el tratamiento, sino es intensificarlo a tiempo. Entonces, cuando hablamos de inercia terapéutica, según Phillips define como la falta de inicio o intensificación de un tratamiento o de una enfermedad cuando está indicado hacerlo. Podemos tener 3 grupos principales. Por ejemplo, la inercia médica. El profesional no ajusta la conducta. La inercia del sistema, el tiempo, recursos, organización a veces son insuficientes. Y la inercia del paciente, la no adherencia, el paciente no cumple lo indicado. Entonces, ¿por qué seguimos fallando en el control de la hipertensión? Primero, falta de tiempo en la consulta, ¿verdad? A veces la agenda no alcanza, a veces nos cargan muchos pacientes, el tiempo no es suficiente, nos dan entre 12 y 15 minutos para atender, a veces tenemos pacientes entre pacientes, eso hace que sea mucho más difícil. Entonces, este es uno de los motivos. Sobreestimación del control, del control actual. A veces le vemos bien al paciente, por más de que bajó la presión arterial, no están en la meta, pero nosotros ya estamos tranquilos y seguimos igual. Sin embargo, no ajustamos. Miedo a intensificar el tratamiento, a veces tenemos miedo a los efectos adversos de las drogas y también, sobre todo, cuando hay una polifarmacia, miedo a la asociación de los nuevos fármacos con las múltiples drogas, sobre todo los que usan nuestros adultos mayores, ¿verdad? Que generalmente suelen generar efectos adversos. Entonces, ¿cuál es la magnitud del problema? Vemos que menos del 50% de los pacientes alcanzan una meta de control, ¿verdad? Esto lo dicen las últimas guías europeas y americanas. Tenemos fármacos eficaces, pero mala implementación. Las nuevas guías recomiendan hacer énfasis en confirmar la presión fuera del consultorio, específicamente MAPA o AMPA, si se puede, una de ellas o ambas, además de la del consultorio. El objetivo individualizado de la presión arterial. No es lo mismo tratar un adulto joven que está iniciando hipertensión a tratar a un paciente adulto mayor con muchas comorbilidades o con fragilidad. Entonces las metas hay que adecuarlas, ¿verdad? Intensificar precozmente, citar al paciente por lo menos en 2 a 4 semanas a su control para hacer la intensificación. Combinaciones en un solo comprimido, esto evita la polifarmacia, usar las polipíldoras, hacer un seguimiento estrecho de estos pacientes y el objetivo preferido es una presión sistólica entre 120 y 129 si el paciente lo tolera. Tiempo de control, lo ideal es que en una meta de entre 1 a 3 meses podamos conseguir y llegar a la meta de estos pacientes. Debemos saber que cuanto más tiempo pasemos en no llegar a la meta, estamos dañando órganos diana como corazón, cerebro, riñón. Así que cada mes que pasa sin llegar a la meta, estos pacientes van enfermando más. Simplificar decisiones clínicas, ya que el tiempo muchas veces es nuestro problema. No se trata de más guías, porque las tenemos bastantes. Tenemos la guía americana, europea, latinoamericana, la paraguaya. Entonces, menos pasos mentales y decisiones predefinidas. Entonces, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿La presión está realmente elevada? Confirmar la presión real, a sacar un promedio de las mediciones, nunca una lectura aislada.
A veces el paciente está bien en el consultorio, pero mirando el AMPA se ve que el paciente no está controlado. Segundo, ¿está tomando correctamente la medicación? Acá medimos la adherencia del paciente. Preguntarle al paciente, ¿se tomó la medicación el día de hoy? ¿Toma siempre a la misma hora? ¿Tomó el día de ayer? ¿Alguna vez se ha olvidado en la semana? Cuando usted viaja, ¿olvida tomar la medicación? ¿No toma la medicación cuando se siente bien o no toma la medicación porque se siente mal por el medicamento? O a veces no tiene para comprar el medicamento. Son las preguntas que hay que hacer sobre adherencia. ¿Tiene efectos adversos? Hace hipotensión, tiene mareos, tiene calambres, tiene edemas. Si no hay ninguno de estos, entonces no hay contraindicación. Hay que intensificar hoy el tratamiento, subir dosis o combinación de fármacos. Una regla interesante para acortar un poquito esto es la regla de los 2 minutos. Dice que en el primer minuto controlar la presión arterial más la adherencia, o sea, tener ya la presión arterial con el MAPA o con el AMPA, más lo que se controló ahí en la preconsulta, y ver si el paciente está fuera o no de la meta. Segundo, la adherencia, con las preguntas que le dije, hacer esas preguntas y ver si está con adherencia. Y en el segundo minuto, decisión terapéutica. Si el paciente está fuera de la meta y aparte la adherencia está confirmada, entonces hay que aumentar la medicación o hacer algunos cambios. Reduce la inercia sin aumentar la complejidad de la consulta, ¿verdad? Algunos errores que son muy frecuentes. Esperemos un mes más. A veces no nos animamos a hacer cambios porque le vemos bien al paciente, pero no está en la meta del paciente. Seguro hoy vino nervioso, que suele pasar siempre. A veces está un poco nervioso y el paciente está hipertenso, pero no siempre es eso. Entonces es importante mirar su automonitoreo de la casa, cómo se estuvo manteniendo. Ya veremos el próximo control. Prefiero no aumentar la dosis hoy. Muchas veces no queremos aumentar porque sabemos que podemos embollarnos con eso. O sea, el paciente al día siguiente ya nos llama por teléfono, doctor, se me hincha todos los pies, me mareo, me caí. Entonces, bueno, no tiene muchos síntomas, vamos a seguir nomás igual. La estrategia farmacológica simple, ¿verdad? Según las guías europeas 2024 y americanas 2025. Preferir combinaciones fijas en un solo comprimido. Iniciar con 2 fármacos en la mayoría de los pacientes. Intensificar el tratamiento precozmente. Evitar mantener monoterapia cuando no se alcanza la meta. Reevaluar en aproximadamente 4 semanas y ajustar el tratamiento. Alcanzar una presión sistólica de 120 a 129 si es tolerable por el paciente. Y evitar la inercia terapéutica. La evidencia científica, según la guía europea, recomienda intensificación precoz del tratamiento antihipertensivo. El AHA dice, el control temprano de la presión arterial reduce eventos cardiovasculares. El consenso, cuanto antes se alcance el objetivo, será menor el riesgo de infarto, ACV, enfermedad renal. ¿Cuáles son las barreras y soluciones prácticas? La falta de tiempo, un algoritmo corto, usar las reglas en los 2 minutos. El miedo a los efectos adversos, escalonamiento progresivo. La polifarmacia, con la combinación fija podemos mejorar eso. Y cada barrera tiene una solución simple aplicable en la misma consulta. Acá tenemos un caso clínico de don Mario, tiene 52 años, él es tabaquista, consume mucha sal, es sedentario, tiene un padre fallecido a los 60 años de ACV. En la evaluación vemos que está hipertenso, en estadio 2 en 2 mediciones, un índice de masa entre sobrepeso y obesidad. Vemos que la función renal y el electrocardiograma están normales. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Solo cambios de estilo de vida, esperar MAPA antes de iniciar el tratamiento, iniciar una combinación fija y citar en 2 a 4 semanas y monoterapia y control en 3 meses. Este paciente ya es un paciente hipertenso, pero también tiene riesgo cardiovascular. No solo siempre fijarse en las cifras de presión arterial, hoy en día también es importante ver los factores de riesgo asociados para iniciar un tratamiento. A veces podemos estar en el límite, pero el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular, entonces iniciar el tratamiento. Nuestra respuesta, por supuesto, es iniciar una combinación fija y citar en 2 a 4 semanas, según las últimas guías. La diferencia entre un paciente controlado y en uno que desarrolla ACV,
no siempre está en conocer más guías, sino en tomar la decisión de hacer los cambios necesarios. ¿Qué nos dicen las guías? Tanto las guías europeas como las americanas dicen intensificación precoz, combinación fija, seguimiento corto y evitar la inercia terapéutica. Entonces, mensajes clave. La inercia terapéutica es el principal obstáculo del control de la presión arterial. Inclusive hoy en día se interpreta la inercia como un factor de riesgo cardiovascular. La solución es sistematizar, no complicar. Decidir en la misma consulta mejora los resultados y pequeños ajustes repetidos cambian el pronóstico poblacional. No necesitamos más conocimiento, necesitamos menos pasos para actuar. Muchas gracias y antes de despedirme quisiera invitarles al próximo Congreso Paraguayo de Medicina Interna que será en abril del 2027 en los salones de la Conmebol. Muchas gracias. Gracias, doctor César. Vamos a seguir con nuestro programa. La siguiente conferencia la va a dar el doctor José Aníbal Pizorno. Él es especialista en medicina interna y en terapia intensiva, máster en mecánica vascular e hipertensión arterial, máster en enfermedades cardiovasculares y en medicina del sueño, diplomado en síndrome metabólico y riesgo vascular y director del curso de investigación anual para residentes del Hospital Ángela Iglesia de Llano, Facultad de Medicina, UNE. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias al comité organizador por la deferencia de haberme invitado a este grandioso Congreso de Hipertensión Arterial. Bueno, el tema que voy a abordar ahora es un tema importante, ya que tanto el aldosteronismo primario como la apnea obstructiva del sueño son las dos causas principales de hipertensión arterial secundaria. Bueno, el aldosteronismo primario no es una enfermedad rara. Ya se sabe que las nuevas publicaciones encontraron una prevalencia dentro de la hipertensión que va del 5 al 14% y que se eleva hasta un 30% en las hipertensiones resistentes o los pacientes que son derivados a centros especializados. La característica o qué es lo que inicia, sabemos todos, ¿no es cierto?, que es una hipersecreción de aldosterona por una glándula suprarrenal y esto inhibe la producción de renina, pero sobre todo aumenta la reabsorción de sodio y agua llevando a una hipervolemia y a una hipertensión arterial de moderada a grave. Amplifican el daño vascular, una estimulación del sistema nervioso simpático, un mayor daño vascular acelerado que no tiene relación con la presión arterial y mayor resistencia a los antihipertensivos. Esto demuestra, esta publicación del Lancet nos muestra pacientes con aldosteronismo primario y con hipertensión esencial y muestra como claramente los pacientes con aldosteronismo primario tienen más stroke, más falla cardíaca, más enfermedad coronaria y más fibrilación auricular. Y otro metaanálisis del Journal Hypertension del año 2020 nos muestra que los pacientes con aldosteronismo primario respecto de los hipertensos esenciales tenían hiperfiltración glomerular, albuminuria y proteinuria. Luego del tratamiento disminuía la hiperfiltración y disminuía la microalbuminuria y la proteinuria. Bueno, estas son las alertas principales, estas 6 causas que son conocidas por todos, para decir que cuando estoy frente a un paciente hipertenso y tiene alguna de estas características,
tengo la obligación de no dejar de descartar el aldosteronismo primario. Si bien sabemos que el aldosteronismo primario puede ser también totalmente asintomático, es por eso que es discutible, después podemos verlo después, la guía de práctica clínica de endocrinología sugiere estudiar a todos los hipertensos para descartar aldosteronismo primario. También la sintomatología es muy variada, pero repito que por ahí es asintomático o se presenta así frecuentemente como una hipertensión resistente. El diagnóstico lo hacemos, todos conocemos, con el índice aldosterona-renina, que tiene que ser más de 20, no renina suprimida porque es una secreción autónoma, con un valor de más de 20. Ahora, con esos valores yo saco la probabilidad clínica de que haya o no haya lateralización de la secreción de aldosterona. Creo que no se ve muy bien ahí, pero las de baja probabilidad son aquellos pacientes, baja probabilidad de lateralizar, ¿no? Son aquellos pacientes que tienen una hipertensión no grave de leva moderada, que tienen normocalemia y la aldosterona es menor de 11 o menos de 11. Los de probabilidad alta tienen aldosteronismo bien marcado, con hipocalemia, con aldosterona igual o mayor a 20. Estos son de alta probabilidad de lateralizar. Entonces, a estos pacientes es mandatorio hacerle una tomografía axial computada. La tomografía axial computada puede mostrar, como todos sabemos, una hiperplasia suprarrenal bilateral, entonces este va a tratamiento médico igual que el de baja probabilidad. Si da un adenoma en una de las glándulas suprarrenales, sabemos que también en un 30-40% se asocian con hiperplasia de la otra glándula. Entonces tenemos la obligación de averiguar si tiene lateralización o no. Y entonces tenemos que hacer la canalización de la cateterización, de las venas suprarrenales y ver si lateraliza. Tiene que haber una diferencia de 4:1 para que eso indica tratamiento quirúrgico. Los de probabilidad intermedia tienen que hacerse las pruebas de supresión de la aldosterona. Si la prueba es negativa, va a tratamiento médico y si es positivo, nuevamente entra en tomografía axial computada y ver después si lateraliza o no. Ahora, la guía que les nombré del 2025 sugiere que un paciente con menos de 35 años con hipocalemia, y una tomografía computada que muestre un adenoma mayor a 1 centímetro, uno podría pasar a la cirugía directamente. Bueno, el tratamiento de esta patología, creo que es por todos conocidos, son la espironolactona es de elección o si no eplerenona. También puede ser finerenona, aunque tiene más trabajo sobre otros tipos de daño vascular, no tanto como estos dos, como los dos primeros en hipertensión. Y la nueva droga que es la Baxdrostat, que inhibe la sintasa de colesterol, ¿no? Y que podría tener algunas ventajas, ya que no va a haber aldosterona, por así decirlo, e incluso con esto se pueden evitar mucho daño vascular y además el fenómeno de escape. Por lo tanto, ahí esquematicé lo que uno tiene que hacer para este diagnóstico, sospecha clínica, algoritmo sistemático que fuimos hablando, ¿no? Y el tratamiento individualizado, que puede ser médico o quirúrgico. La otra patología es la apnea obstructiva del sueño, que son obstrucciones parciales o totales de la vía aérea superior que producen desoxigenación de la oxihemoglobina y provocan microdespertares que alteran la arquitectura del sueño. En la fisiopatología intervienen componentes anatómicos, musculares y neurológicos.
La hipoxia intermitente lo que hace es dar un gran estímulo, una gran hiperactividad al sistema nervioso simpático. Esto se transfiere también a un aumento de la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y esto también lleva, por último, a un estrés oxidativo e inflamación que va a provocar hipertensión arterial severa y también más morbilidad cardiovascular. Acá podemos observar que la alta frecuencia de apnea obstructiva del sueño en estas morbilidades cardiovasculares y alcanzando a veces prevalencias en algunas que asusta, como en la hipertensión resistente o refractaria y en individuos que han tenido un accidente cerebrovascular. Otra forma de clasificar a esta enfermedad es de acuerdo a la cantidad de índice de apnea y hipopnea que tienen por hora. Un índice apnea-hipopnea mayor de 30 significa una apnea obstructiva grave. Apnea se considera cuando hay una pérdida del flujo respiratorio mayor al 90% y con una duración de 10 segundos o más. Hipopnea es la disminución del flujo respiratorio menor del 90%, pero mayor del 30% y también que debe durar más de 10 segundos. Este estudio del New England muestra que a medida que aumenta el índice de apnea y hipopnea, aumenta el riesgo de padecer hipertensión arterial. Bueno, ¿y en qué pacientes yo pienso que tienen una apnea obstructiva del sueño? Bueno, el fenotipo y la semiología del paciente nos ayuda mucho. Además de saber que el hipertenso resistente tiene factor de riesgo para apnea obstructiva, y también cuando tenemos un mapa non-DIPER. El paciente con obesidad, más si es de sexo masculino, con circunferencia de cuello aumentada y un Mallampati 3-4, tiene alto riesgo de padecer. También aquel que tiene ronquidos, apneas o microdespertares y una gran somnolencia diurna. En todos estos pacientes nosotros tenemos que hacer el cuestionario de Stop-Band y el cuestionario de somnolencia. Si este cuestionario da positivo, 5 puntos el primero y 10 puntos el test de somnolencia, alta probabilidad de tener apnea obstructiva del sueño. Entonces tenemos que hacer el tratamiento, la definición del diagnóstico con una poligrafía respiratoria o una polisomnografía. La polisomnografía es el gold estándar para el diagnóstico. Ahora, ¿por qué nombré poligrafía? Porque uno podría hacer una poligrafía que es mucho más fácil porque es domiciliario, es mucho más fácil hacerlo para el paciente. Si es positivo, confirmar la positividad con una polisomnografía, que hacen el diagnóstico definitivo. Esta es una imagen de una poligrafía respiratoria. Se puede hacer en el domicilio, tiene esa ventaja. Acá están los registros que detecta. Y esta es la imagen de la polisomnografía. Usted tiene que ser solamente internarse en un centro. Tiene, además de los registros que mostré anteriores en la poligrafía, tiene un canal para mostrarme la electroencefalografía, electrooculografía, electromiografía y electrocardiograma. Hace un estudio completo de sueño, también estudia todas las fases. El gold estándar del tratamiento es el CPAP, de presión positiva, pero no es fácil soportar un CPAP. Los pacientes se quejan mucho y abandonan. Tiene que tener al menos 4 horas por noche. Hoy se está reemplazando en muchos casos por el BiPAP, que es mucho más tolerable, inclusive ya desde el punto que solamente utiliza máscara nasal, mientras que el otro usa máscara nasal y bucal, y es más molesto la presión positiva que va. Después otro dispositivo que lo manejan los
los odontólogos el dispositivo de avance mandibular. Con esto aumentan, es una especie de prótesis que tienen que colocarse y lo regulan los odontólogos, y esto aumenta el espacio faríngeo, o sea, la luz faríngea. También se está utilizando un dispositivo que estimula el nervio hipogloso, que provoca contracciones de la lengua empujándola hacia adelante para evitar el colapso durante el sueño. Y está utilizándose mucho la telemetría y la inteligencia artificial para guiar y combinar estudios domiciliarios dentro de esta patología. Bueno, la estrategia acá para esta patología es primero saber que existe, así como el aldosteronismo. Esto tiene más clínica fuera de la presión que el aldosteronismo. No es difícil reconocer en un paciente que puede tener una apnea obstructiva del sueño. Es decir, desde que entra a nuestro consultorio hasta después las preguntas, uno puede tener alta probabilidad de que tenga apnea obstructiva del sueño y pedirle el estudio para confirmar esta patología. Y en realidad, con todo tipo de hipertensión, la conducta del médico cuando entra al consultorio debe examinarlo, pero debe dejar abierta siempre la posibilidad que tenga una hipertensión arterial secundaria. Para eso tenemos que conocer todas las hipertensiones arteriales secundarias, en qué individuos y en qué edad predominan unas y predominan otras, y saber reconocerlas para poder así diagnosticarlas y tratarlas correctamente. Muchas gracias.